Oh. Cuánta información. Sí, Congreso, aerolínea. Que mañana va a ser un Ministerio de Seguridad. Mañana va a ser un día complicado, complicado. Te voy a empezar a dar algunas precisiones abundando la última información. El video salió de la Policía Federal Argentina. ¿Qué video? El video fake, el video que muestra a una persona gaseando a no se sabe quién y que gente del Ministerio de Seguridad dijo que era gaseando a la nenita. Ese video salió de la Policía Federal Argentina. Es un dato, no es una opinión. ¿Está bien? Eso por un lado, Luis querido. Hablamos mucho durante la tarde. Voy a profundizar en el tema un ratito nada más. Salió del seno de la Policía Federal Argentina. Es un video real, pero que no tiene que ver con el contexto. Viste que la noticia es el dato y el contexto, ¿no? El dato y el contexto. El dato del video es real, sí, pero no tiene nada que ver con la nena gaseada. Y es el policía que gasea a la nena. El policía que gasea a la nena es absolutamente cierto. Punto uno. Punto dos, Luis, y te cuento que en un ratito nada más vamos a poner al aire la entrevista con Sandra Petovelo, la titular de Capital Humano, una ministra importante, controvertida, polémica y que ha tomado algunas de las decisiones de las cuales más se enorgullece el gobierno de Javier Milei, que tienen que ver con el control de la calle, haber desfinanciado los planes sociales, haber desfinanciado los movimientos sociales y haber realizado, por ejemplo, una denuncia que le dio 4 carambolas o no, pero le dio al corazón del kirchnerismo, que es la denuncia por lo seguro que terminó la causa de Alberto y Fabiola. No sé si coincidirás con esto. Sí, coincido plenamente. Sí, Sandra Petovelo, por segunda vez, da una entrevista, la primera te la dio a vos a comienzo de año, esta es la segunda vez que habla. Petovelo va a contar qué hicieron con los alimentos. ¿Dónde están los alimentos? ¿Se vencieron? ¿No se vencieron? ¿Los entregaron? ¿No los entregaron? Va a contar Sandra Petovelo cuál es su relación con Mauricio Macri. Te vas a sorprender, Luis querido. Se llevan bien, ¿no? Muy bien. Bueno, por lo que tengo entendido, muy bien, pero lo va a decir ella. También va a contar cómo es su relación con Victoria Villarroel, la vicepresidenta de la Nación, y con el otro hombre muy fuerte del gobierno, que es Santiago Caputo. Te va a sorprender lo que dice de Caputo. Me llamó poderosamente la atención. También le pregunté por las internas en La Libertad Avanza. Tiene una definición llamativa sobre esta mujer que estuvo en el centro de la escena durante mucho tiempo, Luis querido, la abogada de Capital Humano. ¿Te acordás? Gianni, sí. Leila Gianni, la doctora Leila Gianni. Es kirchnerista, tiene tatuado un pingüino, es peronista, confía en ella. Y si confía, ¿por qué? Lo va a responder un ratito nada más. Y también va a contar por qué echó tantos funcionarios. Sandra Petovelo es la ministra del gobierno de Javier Milei que más funcionarios echó, ¿correcto o no? Sí, creo que como 20 y pico, ¿no? Una cosa así. Y más también. Y más también. Una entrevista que me parece sustanciosa, con muchas definiciones periodísticas interesantes, que cuentan también el rumbo del gobierno. Mientras hay ruido alrededor de Patricia Bullrich, los hubo en su momento fuertemente alrededor de Sandra Petovelo. Vos lo recordás bien. Sí, claro. Sí. En un momento le tiraban fuerte, ¿eh? Sin embargo, el presidente de la Nación, ¿qué hizo? La bancó. No solamente la bancó, la abrazó y puso su foto en el despacho presidencial. ¿Te acordás? Sí, no tenía tanto detalle, pero puso su foto en el despacho presidencial. En el despacho presidencial están... entiendo que no hay ninguna foto de Javier Milei, entiendo. Vos estuviste ahí. Sí, pero no recuerdo que... Yo no recuerdo fotos de Javier Milei, hay una foto de Petovelo el día de la jura. Creo que un cuadro de San Martín también, un óleo de San Martín, no recuerdo qué más, pero la única imagen es de Petovelo dentro del ministerio, dentro de la sala, de la oficina presidencial. Y el argumento del presidente es que la banca porque se armó mucho curro, ¿no? Sí. Lo que hay que decir también, me parece, Esteban, son 2 líneas, es que la política de Patricia Bullrich, terminando con los piquetes o imponiendo el protocolo antipiquete, por un lado, y la desintermediación de los gerentes de la pobreza por parte de Sandra Petovelo, es algo que prometía el gobierno de Milei y que venía reclamando parte de la sociedad. Sí. Son 2 de las razones por las que Milei ganó las elecciones, ¿no? Sí, Luis, y además no hay duda, van 9 meses el gobierno de Javier Milei. 10 casi, ¿no? Bueno, 10. Sí. Ponele, va transitando al mes 10. Si hay un punto inobjetable en el balance, como yo siempre digo el checklist, en el balance positivo de Javier Milei es el control de la calle
y cómo desfinanció a los gerentes de la pobreza. Esto me parece que es bastante objetivo, contrastable y verificable, ¿no? Alrededor de otras cuestiones hay mucha polémica, pero en eso son muy nítidos. Sí, dicho sea de paso, ¿qué pasa con la causa que involucra a Beliboni? Bueno, le pregunté... Y a Juan Grabois, ¿alguien lo está protegiendo? Por Grabois. Yo creo que hay sectores del gobierno que protegen a Juan Grabois. Apa. Te lo dije fuera del aire alguna vez, lo hemos charlado esto. Yo estoy Sí, convencido que hay sectores dentro del gobierno que protegen a Juan Grabois. No así la ministra de Capital Humano. No así la ministra de Capital Humano. Que tiene relación, no te digo cercano ni fluido, pero sí con cierta periodicidad con el Papa. Este es otro dato que me llamó poderosamente la atención. En víspera de la reunión del Papa con Juan Grabois. El Papa parece que por momentos se empecina con recibir a los malos, ¿no? Bueno, ¿no? La verdad que si uno empieza a contar... Con cariño lo digo, sí, sí, con cariño. Se empecina con recibir a los malos. Rosario de Milagro Sala, sí. Los chicos grandes de la Cámpora, Cristina varias veces, sí, con una presencia de ánimo importante. Los gremios aeronáuticos, los gremios CGT. aeronáuticos. Ahora, los gremios aeronáuticos ahora hace nada. 5 minutos. Hace 5 minutos, ¿no? Y... Capaz que le manda un rosario a Alberto. Bueno, no lo sé. No lo sé. Capaz que le manda un rosario a Alberto. Bueno, y por otra parte hay gente que se aprovecha, ¿no? Se pone debajo de la sotana. En el caso de Juan Grabois es el típico chantún, vendehumo que se pone debajo de la sotana. Sí, ¿no? y sabes que también le consulté a Petovelo, a la ministra Petovelo, le pregunté, básicamente ella lo conoce mucho al presidente de la Nación. Bueno, se dice su amigo, entiendo, son amigos, tienen un trato de hace muchos años. Bueno, vos a Petovelo la conocés también. Sí, claro, fue productora de La Cornisa hace muchos años. Sí. Le pregunté cómo era su relación y si el presidente iba a cambiar el trato con la prensa. Te va a sorprender lo que responde. Te va a sorprender fuertemente lo que responde. Fuertemente. En un instante nada más ponemos la entrevista al aire y la empezamos a analizar con Carlos Rucauf, que está en el piso, está Francisco Jueguen. ¿Sí? ¿Qué haces, Carlos, querido? ¿Cómo te va? Vamos a hablar de la boleta única de papel que tuvo la media sanción hoy. Muy importante. Hoy en el Senado. Y hay un punto crucial, Luis, que te quiero invitar a que veas. Vos contaste, cuando arrancaste el programa, siempre con muy buena información, contaste dos cosas que te robo, digamos, me parecieron muy interesantes. Una, que el presidente ya tiene redactado el veto. ¿Dijiste? Sí. Con Rossi, ¿tiene redactado el veto o lo están redactando? Ya está. Está redactando el discurso de media hora del domingo. Yo entendía que era un poco más. Vos dijiste media hora, puede ser. No, quiere llegar a media hora. Es un tema bastante complejo, técnico, probablemente no llegue, pero aspira a no pasar de la media hora. Bien. Y hablabas del veto. Las universidades dependen de la Secretaría de Educación, que está bajo la órbita de Sandra Petovelo. Torrendel, ¿no? Torrendel. Le pregunté a Petovelo, ¿qué van a hacer con el tema de las universidades? Míralo. ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos. Por estos días está en la discusión todo el tema del presupuesto universitario, que también es de su área. Sí. Que generó mucho ruido en los primeros meses de gestión, la marcha universitaria y demás. El Ejecutivo ha manifestado que si se cambia la regla de juego a través de una ley del Congreso, el Ejecutivo lo va a vetar. ¿Cómo es la situación, ministra? Bueno, por empezar, nosotros aumentamos 270% los gastos de funcionamiento de las universidades y estamos trabajando en función de ayudar en cómo aumentar los sueldos de los profesores. Estamos trabajando en eso y estamos en conversaciones. Pero lo que se tiene que entender en cuanto a un veto presidencial es que hay una columna vertebral que, como hablaba antes, que es la economía, y que en la economía la columna vertebral de esa columna vertebral es el equilibrio fiscal. Si nosotros no sostenemos el equilibrio fiscal, todo el sacrificio que se hizo hasta ahora y que ha hecho la ciudadanía no va a tener sentido, porque nosotros no podemos emitir, no queremos emitir, y la única manera es llegar al equilibrio fiscal para bajar la inflación, y es la mejor política para el bolsillo de la gente. ¿Está desfinanciada la educación pública? Hablo de educación superior. ¿Está desfinanciada? No, estamos diciendo que le dimos el 270% de financiamiento para que funcionen y abran las puertas de la universidad. Pero las universidades son autárquicas y manejan su presupuesto. Yo creo que también, como en el resto del Estado, hay que entender
que hay que aprender a manejar mejor los presupuestos, Sí, ministra, hacerlos más eficientes, ¿no? Muchas veces se denunció o se cuestionó a la persona que hacía la denuncia, que es la doctora Gianni, si la memoria no me falla, que usted la ratificó en el cargo, Sí. que generó mucha polémica por su supuesta afiliación al kirchnerismo. ¿Cómo es esa situación? A usted la ratificó el presidente en ese momento y usted la ratificó a Gianni. ¿Gianni sigue en el cargo? Gianni sigue en el cargo, es una profesional técnica impecable. Bueno, ella no es kirchnerista, a ver, es peronista, según su manifestación, y yo no voy a sacar de un cargo a una persona eficiente por una cuestión política, de ninguna manera. Ahora, los piquetes se cortaron. Esto es cierto, hace 4 meses que no hay manifestaciones en la calle. ¿Es producto de esta política o del protocolo antipiquete de Bullrich? Yo creo que es una tarea conjunta. Nosotros en el gabinete trabajamos los ministros de manera conjunta. Y esa fue una política conjunta entre la ministra Bullrich, el ex ministro Ferraro y Capital Humano, que decidimos cortar la certificación, por un lado, que esa fue una política muy efectiva para que la gente no viniera a los piquetes, y el orden en la calle, que, bueno, en el caso de Ferraro lo que hizo es ayudar comunicacionalmente a través de los medios de transporte para que la gente supiera que iba a cobrar igual. Sí. ¿Usted sufre presiones de las organizaciones sociales o ya no? Si es que la sufrió. Y las presiones son judiciales, ¿no? Porque lo que hacen es ruido mediático y judicial. Por eso nosotros queremos remarcar que lo que queremos nosotros es ayudar al que realmente lo necesita y no hacer un negocio de la política social. ¿Hay hambre en Argentina, ministra? Yo no quiero hablar de la herencia recibida, pero nosotros, y lo ha dicho el presidente en campaña, arreglar a la Argentina va a llevar 35 años. Lo decía, parece que hoy olvidamos que el presidente siempre dijo la verdad y dijo que esto no se solucionaba en 5 minutos. La pobreza en Argentina no la fabricó La Libertad Avanza. Y esto no quiere decir que esquivemos el bulto. Estamos trabajando para que la Argentina vuelva a ser lo que fue alguna vez. ¿Con qué? Me dijo recién que no quiere hablar de la herencia, pero ¿con qué se encontró? Se habló muchísimo del Ministerio de Desarrollo Social, de un ministerio loteado, por organizaciones sociales, por diferentes corrientes partidarias del PJ. ¿Con qué se encontró? Con una matriz de corrupción que se manifestaba en todas las áreas del Estado. Cada lugar a donde nosotros entrábamos había algo que denunciar. Y realmente da la sensación de que se hacía política para lucrar, se hacía política para hacer negocios y no se hacía política para hacerle mejor la vida a la gente. ¿Y eso está cambiando, doctora, o no? Está cambiando. Sí, doctora, le dije, no, licenciada. Sí, no soy. Bueno, ¿está cambiando eso o no? Estamos haciendo todo lo posible para cambiarlo. Sí. Y O todavía enquistadas organizaciones dentro. Porque es un superministerio. Sí. Es el más grande de todo organismo estatal. Sí. ¿Hay mucha de esa gente enquistada todavía o no? Seguramente debe haber alguno, porque hay filtraciones, porque hay unas prácticas, unos malos hábitos que están muy fuertes, Sí. ¿no? Pero nosotros, a ver, cuando dicen que de este ministerio cambian la gente y que no hay estabilidad, sí. No, bueno. Pero usted echó a mucha gente. Claro. ¿Pero por qué echó a tanta gente? Y alguno que otro, porque por ahí no era el mejor técnico, pero después también hay otros. Sí, es la ministra que más funcionarios echó, por lo que tengo entendido. Sí, bueno, los malos hábitos, ¿no? Digo, a veces uno no tiene las pruebas para hacer una denuncia, pero ves venir la sospecha de que alguno puede llegar a estar haciendo alguna práctica como las que hacían los gobiernos anteriores y yo no lo puedo admitir. Ahora, ante la duda, sí. Prefiero que se vayan. Ante la duda que se vayan. Sí. Ahora esto es una superestructura. Insisto con esto. ¿Usted puede manejar toda esa superestructura? Se habló muchísimo de este tema. Porque hay cuestiones que no están relacionadas una con la otra. Es que están todas relacionadas una con la otra. Esa es la lógica de capital humano. Capital humano, a ver, el gobierno tiene 2 columnas vertebrales. La economía y el capital humano. Si la economía funciona, se invierte en capital humano, que es la mayor riqueza de un país. Y a su vez, cuando hay mejor capital humano, se desarrolla y crece la economía. Es un círculo virtuoso. Y las
áreas de capital humano están absolutamente relacionadas. Por eso es más fácil, no más difícil, manejar un ministerio que no tiene que ver con el tamaño, ¿no? Yo creo que nosotros también vinimos a achicar el Estado y a hacerlo más eficiente, y eso también se hizo. ¿Le duele, por estas horas el Papa va a recibir a Juan Grabois? ¿Le duele esa imagen o no? No. ¿Por qué? No, porque usted lo ha enfrentado a El Grabois. Papa tiene que recibir a todos, ¿no? ¿Usted habló con el Papa? Hablé unas pocas palabras cuando fui en la comitiva. ¿El Papa está enterado de la situación que hay en Argentina o no? Sí, el Papa está enterado. ¿Sí? Sí. Nosotros mandamos informes al Papa y conoce la situación de boca de capital humano. A ver, ¿cómo será eso? ¿Usted le informa al Papa cómo está la situación social? Sí, sí, a él le interesa mucho la situación, a él obviamente que le interesa a la Argentina como el resto del mundo, ¿no? Sí. Entiendo, Luis querido, que se envían una suerte de informes, no sé si con mensualidad, pero sí con cierta periodicidad, ¿no? Cuando Milei fue a visitar al Papa, quedaron le dijo que lo iba a informar periódicamente y el Papa le contestó que sí, ¿no? Sí, viste que hay un principio en el derecho penal que dice indubio pro reo, ¿sí? Ante la duda a favor del reo. Para Petovelo es al revés, ¿sí? Ante la duda hecha. ¿Me entendés? Claro. Ante la duda por corrupción, ¿no? Hecha. Bueno, lo que pasa que... Y dijo que encontró una materia de corrupción dentro del ministerio. Bueno, ese superministerio está cruzado por lo lobby más poderoso que hay en la Argentina, pero de un lado o del otro. Es imposible seguirle el hilo a eso, ¿no? Sí, en este tramo, y ya lo vamos a empezar a analizar también con Carlito Rucauf, habla, me parece el tema más caliente, ¿dónde y qué se hacen con los alimentos? Miralo. Hay una gran polémica en Argentina desde hace mucho tiempo con el tema de los alimentos. Que ustedes los tienen acumulados, que no los reparten, que generan hambre porque se quedan con la comida de los más pobres. ¿Cómo es la situación, ministra? Por empezar, es importante remarcar que nunca tuvimos intención de retener ningún alimento. Y es importante decir hoy que los alimentos no están en los depósitos, que los alimentos están en las escuelas vulnerables. No están en los depósitos. No, ya no. Ya se distribuyeron todos los alimentos. Sí, queda un porcentaje ínfimo. Hay que los alimentos están en las escuelas vulnerables. No están en los depósitos. No, ya no. Ya se distribuyeron todos los alimentos. Sí, queda un porcentaje ínfimo. Hay un 99, casi la totalidad. Quedaron unos pocos alimentos que ya va a venir una provincia a buscarlos, pero los alimentos no están ya en los depósitos, de los cuales se hablaron tanto. Es importante, primero, que la gente entienda que nunca hubo un ánimo de retener ningún alimento. La situación tiene que ver con que nosotros, cuando asumimos la gestión, lo que teníamos muy claro es que íbamos a hacer una política alimentaria totalmente diferente a la del gobierno que se había ido. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior compraba alimentos, a veces con procedimientos no tan transparentes, y estos alimentos los repartían entre las organizaciones amigas, los famosos gerentes de la pobreza que nosotros vinimos a eliminar y a desfinanciar. Le dan los alimentos a Grabois, a Pérsico, etc. A los amigos del gobierno, sí, porque algunos estaban de los dos lados del mostrador. Esa es la realidad. Por lo tanto, nosotros no íbamos a volver a repetir la misma manera de cubrir la emergencia alimentaria, porque pensábamos que no era la manera correcta. Ahora, los alimentos ya estaban. Como usted claro, dice, los alimentos los había comprado la gestión anterior. Entonces, nosotros decidimos auditar, atender 4.834 comedores, que es lo que estamos haciendo hoy, que existen, que fueron auditados previa y posteriormente, siguen siendo auditados. Que hay comedores que no existían, que figuraban y no existían. Exactamente. Lo ha dicho el mismo Pérsico en una nota que decía, bueno, una compañera, la mujer de un compañero tenía el deseo de tener un comedor y se anotaban. Entonces, era un deseo, no era una realidad. ¿Iban alimentos a comedores que no existían? ¿O a lugares donde decían que había comedores? No rendían cuentas, o sea, no sabemos a dónde iban, porque no había rendición de cuentas. Esos procedimientos no transparentes nosotros no los podíamos avalar. Con lo cual, por un lado auditamos, por otro lado teníamos que cubrir esta
esta situación alimentaria y decidimos cubrirlos de otra manera. ¿Cuál manera? Aumentando 308% la tarjeta alimentar, aumentando 137% la tarjeta alimentar, 308 la UH, 1000% el plan 1000 días, y con esto pasamos de cubrir la canasta alimentaria en un 49,5% a un 87%. Entonces, no es que dejamos abandonada a la gente sin alimentos. Bien, pero vuelvo a los alimentos porque se creó una gran polémica. ¿Por qué la justicia falló en contra entonces? Porque, bueno, ¿por qué la justicia falla en contra? Hay que preguntarle a la justicia, ¿no? Pero en definitiva yo creo que molestamos a mucha gente que tenía un negocio. Y esta gente evidentemente tiene conexiones, tal vez con la justicia o con los medios, para hacer semejante operación, ensuciando la gestión de capital humano, diciendo que nosotros queríamos quedarnos con alimentos. De ninguna manera. De hecho, esos alimentos están repartidos hoy. ¿Y hay alimentos que se vencieron, ministra, o no? No, nunca se venció un alimento. Nosotros lo que decidimos, estando cubierta esta emergencia alimentaria, lo que decidimos es dejar esos alimentos mientras seguíamos auditando para emergencias climáticas, por ejemplo, que de hecho hace 2 meses más o menos nos empezaron a llamar gobernadores de las provincias del sur, realmente muy complicados con la emergencia climática, y nosotros tuvimos que recurrir a la justicia para decir que esos alimentos que nosotros habíamos decidido que sean para emergencias, poder utilizarlos para el objeto que para nosotros tenía. Entonces, por otro lado, corre por otro carril una presentación que hace el gobierno a la justicia, y esta es la pelea judicial, que no tiene nada que ver con, sin detrimento de que nosotros hayamos entregado los alimentos, que es la pelea judicial que hace una presentación el gobierno hasta la Corte, diciendo que la política pública alimentaria corresponde al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial. Esa es la causa que tiene Casanelo. Sí. Ahora, ¿ustedes cambiaron la lógica de esos alimentos? ¿Los compraron ustedes? ¿Los van a seguir comprando? ¿Cómo es eso? No, la lógica es directo a la gente, al bolsillo de la gente, eliminando el intermediario. De hecho, la primera medida que nosotros hacemos cuando retiramos la certificación es cortar ese vínculo que había entre la gente y la organización social, que eran los que los obligaban a hacer política, a venir abajo del sol, con 35 grados y con los niños, o en el frío, para poder sostener política, ¿no?, a cambio de un alimento. Las organizaciones sociales ratificaban que la persona asistía a la marcha para recibir alimento, ¿así es? Es que es así. O sea, a cambio de recibir el alimento, y por eso teníamos la línea 134, en donde vimos las denuncias de la gente extorsivas de las organizaciones, que obligaban a cambio de un alimento, que es una bajeza absoluta, tener que concurrir a una marcha o quitarle una porción de ese dinero que le daba el Estado, y que con mucho sacrificio aportan todos los argentinos por medio de los impuestos. Sí, usted dijo que son más de 8.000 comedores. Hoy hay más de 8.000 comedores. No, hoy estamos atendiendo 4.834 comedores que existen. Y seguimos dejando abierta la posibilidad de que comedores existentes, auditados, puedan ingresar a ser asistidos. O sea, ¿esos comedores se van a seguir asistiendo o se va a cortar? Se van a seguir asistiendo en la medida en que nosotros seguimos con nuestra política cada vez más exitosa de asistir directamente a la gente. Lo que pasa es que hay gente que por ahí no está dentro del sistema, que no tiene documentos. Entonces nosotros vamos en busca de esas personas para poder asistir a realmente la necesidad que tienen, y no a un número fabricado para hacer política, ¿no? ¿Se hizo negocio con el hambre en Argentina? Sí. ¿Mucho negocio? Sí. ¿Y ustedes lo denunciaron? Sí. Hasta ahora la justicia no avanzó en casi ninguna de esas causas. No, la justicia está avanzando. ¿Está avanzando? Lo que pasa es que, bueno, para que la justicia pueda ser efectiva, necesita trabajar
por ahí a veces no hacer exposición para poder investigar tranquila. Sandra Petovelo, se hizo negocio con el hambre en Argentina. Cuando muchas veces te preguntan o te dicen de la crueldad del gobierno, que en muchas cuestiones puede ser cruel y puede tener impericia, no hay duda de ello, ¿sí? Notá lo que dice Petovelo. Si hay 7 de cada 10 pibes pobres en el conurbano, ¿será porque en parte también se hizo negocio con el hambre? En un instante, la tercera parte de la entrevista con Sandra Petovelo. Rukov, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se hizo negocio con el hambre? No me cabe duda y creo que cada vez que le atacan a esta ministra que ha hecho un reportaje brillante con vos, la verdad que la veo con una gran solvencia, tendría que estar más en los medios explicando porque la gente necesita saber que las mentiras que dicen los kirchneristas son respaldadas por una verdad contundente. Efectivamente, a Sandra Petovelo la vienen atacando desde que empezó el gobierno porque acabó con los curros. Los gerentes de la pobreza la odian, es lógico. ¿Sabés por qué? Yo siempre decía un día, 2 años antes con vos, en otro canal, me acuerdo, que iba a ganar Milei. Sí, me dijiste verdad. Porque la gente se daba cuenta que la estaban robando. Nadie, creo, sabía cuánto la habían robado. Y acá, esta mujer, con mucha valentía, con mucha contra, con muchas infamias que dijeron de ella, ha peleado fuertemente por los humildes, porque cuando vos impedís que les roben a los humildes, es el primer hecho por el cual realmente los ayudás. Por supuesto que hay que hacer todo lo demás, pero lo primero es impedir que les roben, que le quiten la esperanza, que hagan que una mujer entregue su cuerpo a cambio de comida, que un pibe esté obligado a ir a una manifestación porque si no, no hay bolsa de comida, que le digan a la gente que la comida venía de ellos, cuando la comida venía de lo que pagamos los impuestos todos los argentinos. Creo que acá hay un cambio cultural fundamental y que Petovelo lo representa. Carlos, y a todos los dice, les propongo ver la última y tercera parte de la entrevista con Sandra Petovelo, en la cual ella plantea, entre otras cuestiones, su relación con Mauricio Macri, habla mucho de política, las diferencias en la Libertad Avanza, su relación con Santiago Caputo y su relación también con la vicepresidenta Victoria Villarroel, y define al presidente de la Nación, Javier Milei, una definición que me parece muy interesante. Miralo. Por estas horas se habla mucho de los modos del presidente. Usted lo conoce mucho. De los modos del presidente. Ah, los modos. Usted lo conoce mucho. Sí. La última vez que lo entrevisté tiene una foto suya en el despacho. Sí, yo tengo de él también. Ah, bueno. No sé cuánto se lo conoce al presidente. Hace muchos años. Sí. ¿Por qué sus modos? Javier, perdón, le digo Javier porque a veces cuesta diferenciar el amigo del funcionario. Pero el presidente es una persona que es absolutamente honesta. Es honesta intelectualmente. Y a él la mentira y la injusticia lo subleva. Y lo único que hace es manifestarse fuertemente, porque tiene carácter, justamente en esas dos, yo diría que para él que son cualidades, ¿no? Enojarse contra la injusticia y contra la mentira. Y él lo manifiesta y me parece fantástico. El presidente a usted lo escucha, por lo que tengo entendido. ¿Usted le diría que baja un cambio con esos modos o no? Jamás le diría a alguien que deje de ser como es. O sea, Milei es así. Sí, pero no es malo que sea así. Es una manifestación de su bronca frente a la injusticia o frente a la mentira. Y yo lo entiendo, porque a mí me pasa algo similar. Sí, el presidente Macri, o el expresidente Macri, cuando lo entrevisté, valoró su labor. A mí me llamó la atención y mucha gente lo analizó. ¿Usted habla mucho con Macri? No, mucho no. He hablado 2 o 3 veces. ¿Pero tiene relación con Macri? Sí. Esa relación de haber hablado 2 o 3 veces. Sí. ¿Y le aconsejó de cómo llevar su ministerio? O... No. Hicimos un intercambio, ¿no? Él estaba muy interesado en saber cómo funcionaba, cómo se podía manejar este mega ministerio. Sí. Y yo le hablé de capital humano y de la funcionalidad que tiene que estas 3 áreas. Para un político tradicional es difícil entender una lógica tan diferente, ¿no? De tener todas estas áreas en un solo ministerio. Pero en la cotidiana es mucho más fácil, porque yo no necesito de la burocracia del Estado para ir a pedirle a otro ministro que me dé datos o que hagamos un trabajo conjunto. Directamente funciona en este ministerio. Sí. ¿Qué rol le asigna Macri en la política actual? ¿Cómo? ¿Qué rol le asigna Macri en la política actual?
Yo no hablo mucho de política porque yo prefiero hacer gestión. Así que no me manifiesto demasiado en ese aspecto. Le quiero hacer 2 preguntas más, agradeciéndole la amabilidad de atenderme. Sé que usted no da muchas entrevistas, ¿sí? ¿Cómo es la situación de los jubilados también, que hay un veto? Bueno, ya está el veto en el medio. ¿Cómo es la situación de los jubilados? ¿Qué ve al respecto? Bueno, es la misma lógica, ¿no? A ver, el sistema jubilatorio en Argentina, y otra vez, no hablar de la herencia recibida, pero sí que se entienda y que la gente entienda cuál es la situación. El sistema previsional es de reparto y hay más de 4 millones de jubilados que han entrado por moratoria sin aporte al sistema jubilatorio, y también hay 8 millones de personas que no están registradas, por lo tanto no aportan a ese sistema jubilatorio, por lo tanto es infinanciable, está quebrado el sistema. Y creo que es una discusión que a la postre, a la larga, se va a tener que dar de cómo vamos a hacer para financiar el sistema previsional. Ahora, lo que sí estamos seguros es que llevando al Congreso leyes sin el financiamiento, no se va a poder arreglar la situación de los jubilados. Hablando del Congreso, usted recién dijo, ¿no?, que la política o la política partidaria no era lo suyo, sino estaba enfocada en la gestión. Pero en el Congreso hay una suerte de interna, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿sí? Están peleados muchos diputados. ¿Qué mirada tiene al respecto? Primero el punto, ¿están peleados o no? Yo creo que en todos los gobiernos ha habido ruidos y peleas. Probablemente la mirada que tengo yo sea disruptiva y diferente a la de los demás. Sí, creo que nosotros somos un grupo de gente disruptiva y lo que hacemos es no guardar las cosas abajo de la alfombra. Entonces se visibiliza todo. Entonces, bueno, ¿se pelean? Sí, se pelean. No me parece tan grave. Me parece que es parte de esta bocanada de aire fresco que traemos como políticos a la nueva política, a la nueva Argentina. Por último, ministra, agradeciéndole nuevamente, ¿cómo es su relación con la vicepresidenta Victoria Villarroel? Es muy buena. Yo me llevo bien. Yo me llevo bien con todos. ¿Con todos? Sí, con todos. Sí, con Santiago Caputo también. Sí, con todos. Gracias, ministra, por su tiempo. De nada. Sea muy amable. Bueno, muy bien. Sandra Petovelo ha roto el silencio. Creo que ha dejado diversas definiciones. Si hicieron negocio con el hambre. Reconocer que hay hambre en Argentina. ¿Sí? Contó también que nunca se venció ningún alimento. Por lo menos lo que dice ella, ¿no? Es la versión oficial. Hay un sector de la oposición que no le cree. La justicia está planteando lo suyo, pero la versión oficial es que nunca se venció un alimento y que ya se entregaron prácticamente todo. Esto es lo que acaba de decir Petovelo. Y a mí me llama la atención su vínculo con Macri. No sé si, Carlos, te llamó la atención también. No, no me llama la atención. ¿Por qué no? Porque sé que el presidente tiene un vínculo con Macri mucho más importante de lo que el mundo periodístico dice. Sí. Y cada buena relación del presidente con alguien es una relación que inmediatamente la sigue Petovelo. Petovelo es un cuadro, ella no le gusta hablar de política, pero es un cuadro político claramente del presidente. Es una mujer de confianza del presidente, si vos. Un cuadro político del presidente, aunque a ella no le guste que le digan cuadro político, porque sigue claramente, con otros términos, con otros modos, claramente, las políticas del presidente. Y creo que en este tema, el tema de la relación con Mauricio Macri, el presidente y ella y muchos otros miembros del gobierno diferencian gobernar de elecciones. Y este es un tema que suele no verse. Gobernar implica lograr lo que hizo el otro día Karina Milei, conseguir la pared de 87 diputados que impidan que alguien maneje los 2 tercios. ¿Pero eso es gobernar. ¿Eso lo consiguió Milei o quién? No, eso lo consiguió Karina Milei en una negociación que termina ella y que había empezado... Te juro, no es chicana, Carlos, te conozco hace mucho tiempo. ¿Vos estás en el gobierno o no? No. No. ¿Por qué querés no. ¿Te recomiende a alguien? No, para nada. Para nada. No, pero lo defendés con mucho ahínco. No, porque hay cosas que son importantes. Desde que el jefe de gabinete es quien es Guillermo Franco. Exactamente. Empezó un diálogo con el Parlamento imprescindible para poder gobernar. Franco tuvo un momento de salud difícil, agarra la posta a Karina Milei, y cuando agarra la posta a Karina Milei, todo el mundo sabe que es el presidente. Y entonces esa reunión con el PRO, esa reunión con los radicales, tiene mucho de fructífero, porque nadie puede decir esto es parte de una interna. Vos decís que el gobierno comienza a entender un poco más de política en el primer tramo.
Absolutamente. O Mirá, sea, antes no entendía y ahora comienza a entender, o antes entendía poco y ahora entiende un poco más. Lo que pasa es que cuando vos venís con el éxito de ganarle a la política, ¿Cómo? Cuando vos venís con el éxito de ganarle a la política, Milei le ganó a la política. Claro, Milei llega al gobierno porque le gana a la política. Ahora, cuando llegás al gobierno, necesitas hacer política. En enero, cuando el presidente manda la ley ómnibus, yo te dije a vos, mejor mandar 7 leyes y no una, porque en el Parlamento una ley ómnibus se traba fácil. Sí, y así 7 fue. es distinto. Bueno, a partir de eso, el presidente creía que tenía razón Pose y no yo. Bueno, Pero vos no está la asesorás, más no. Pose. ¿Eh? ¿Vos lo asesorás? No. No, pero No. digo, Lo yo lo dije también. públicamente, Sí. Pose decía, no, Pose no la estaba. ley sale. Sí. Entonces, han empezado a hacer política desde el momento en que llega Francos. Pues, Y Francos tiene una relación muy personal, muy antigua con el presidente y una relación personal y muy antigua con muchos de los legisladores que son de la oposición intermedia. a ver, ponemos un puntito. Jueguen, ¿esta fue una buena semana económica? ¿Está siendo una buena semana económica o no tanto? Porque el índice de inflación que se dio a conocer ayer dio por encima de todos los números, expectativas previas, que por lo menos que tenía el gobierno. Sí, totalmente. La verdad que el dato de inflación estuvo por encima de lo que esperaba efectivamente el mercado, dio 4,2%. El mercado, el relevamiento de expectativas de mercado que hace particularmente el Banco Central, digamos, habló o esperaba un 3,9%. Mira, la inflación acumulada 94,8%, la interanual 236,7%. Fuerte impacto de las tarifas, luz, gas, electricidad, también los combustibles. Por lo tanto, las dudas tienen que ver particularmente... Va a estar jodido el verano, dicen, ¿o no? ¿Qué me decía Va a ayer? estar jodido el verano, no, sí. Es algo que viste dijo... que antes decía hay que pasar el invierno. Ayer creo que me dijo... ¿Vos sí por los cortes de luz o particularmente por los dólares? No, por los cortes de luz me decían que va a estar difícil. Sí. Me lo contaba ayer Sofía Diamante, fuera del aire, que es periodista de La Nación, colega tuya, y de Domitila también, especialista en energía, ¿no? Totalmente. Me dice, va a estar difícil el verano. ¿Es Totalmente, cierto? sí, particularmente es algo que dijo el secretario coordinador de energía, hoy que está con Caputo, Daniel González, lo dijo en un evento de Shell hace unos días, dijo que efectivamente se esperaban cortes por lo que no se había hecho Sí. y porque las inversiones tardan en llegar en lo que tiene que ver con transporte, distribución. ¿Las y tarifas demás, son el ¿no? talón de Aquiles, Carlos, para el gobierno o no? No, las tarifas son un problema para todos los argentinos. Eso no hay duda. Pero en cuanto No, a pero la déjame gestión que de te diga gobierno, algo que la lo gente no quieran. sabe. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las tarifas les llegan el doble a ustedes, vecinos, por una maniobra de los intendentes y el gobernador. Y es muy importante lo que hizo Caputo. Explícale un poquito eso. Tiene que ver con las tasas que algunos municipios del conurbano están cobrando y otros algunos no. El 90%. El ¿no? 90%. Sí. Bien. Y no solamente en la provincia de Buenos Aires, pero además por la suba brutal que produjo el gobernador en impuestos provinciales. ¿Qué es lo que hacen? En lugar de decirle a la gente la verdad, te estoy sacando la plata del bolsillo, la meten en las boletas de servicios como este, luz y gas. Entonces, cualquiera de ustedes que tenga un amigo en provincia, Sí. miren los kilowatts suyos en capital y los kilowatts de él en provincia y dice, ¿cómo paga él mucho más? Bueno, porque adentro de esa boleta está el contrabando Bueno, de pero lo que se eso es lleva. lo que prohibió el gobierno ahora, ¿no, Jueguen? Exactamente, eso es lo que prohibió el gobierno ahora a través de un decreto de la Secretaría de Comercio que hoy Kicillof desafió a través de un comunicado del Ministerio de Infraestructura. Dijo, nosotros en la provincia lo vamos a seguir permitiendo que se sigan cobrando, por ejemplo, la tasa de alumbrado adentro de la boleta de luz y gas. Claro. ¿Sabes que 3 de cada 10 pesos? 3 de cada 10 pesos son cosas, en las boletas, son cosas que no están vinculadas con el servicio, ni de luz ni de gas. Perdón, Para, Kicillof- 3 de cada 10 pesos no están vinculados con el servicio. Exactamente. Para, pregunta. Déjame una cosa que Pará, le diga Jueguen. Sí, Pará, dale, a que ver, te digo una dale. cosa que le diga Jueguen. ¿Querés conducir el programa? Hay una... ¿No? No. No, porque no, al otro lado querías No, conducir. ya me te dijiste dije en un que el momento. día que me paguen, sí. Sí, no, yo no tengo un pedo. Lo que No hay dice plata, Jueguen es ¿no? muy importante, Sí. porque como de costumbre Kicillof amaga con la chancleta. Él no puede hacer lo que dijo que va a hacer. Él lo que puede hacer es facilitarle esa tarea a los intendentes con las cooperativas eléctricas, pero no con las facturas nacionales. Con las facturas nacionales de luz y gas no lo puede hacer, no las puede incluir. Y esto es muy importante porque le quita a la gente un impuesto oculto y además lo obliga a la jefa de Kicillof
a retroceder en su plan ¿Quién es la estratégico. jefa de Kicillof? Cristina. Estoy medio dormido. Ah, Cristina. Cristina, mañana a las 4, Cristina. ¿qué tenés que hacer mañana a las 4 de la tarde? ¿Por qué? ¿Vas a ver a la Cristina? No, y habla Milei también. Te cagué. No, pues yo Habla, no miro. a las 4 de la tarde habla Milei en un encuentro en la rural y a las 4 de la tarde en una universidad del conurbano habla Cristina. Yo te voy a decir Los dos una a las 4 de la cosa. tarde. Yo te voy a decir una ¿Sabés cosa. por qué eligieron ellos? Yo soy Eligieron el como, prime time, yo porque soy hacemos como mis programas más nietos. verdad, ¿sí? Yo soy como mi nieto, no veo televisión. Déjame que te termine de explicar. Dale que tengo una información urgente, redondeame. Déjame que te termine de explicar esto que es importante para la gente. Si no, después vos querés que el rating te suba. Si no le explicás cosas que a la gente le importa y andás con las pavadas, entonces sonamos. Bueno, déjame que te termine de explicar esto. Explica. La gente está siendo obligada a pagar más en provincia los alimentos. ¿Por qué? Porque cada vez que a un supermercado Traslada precios. o a un... Sí, pero déjame que lo termine. Dale, sí. dale, pero tengo que poner Pero información a un urgente. almacén Sí. le llegan todas estas cosas truchas, lo que hace es aumentar los precios. Entonces la jugada de Cristina es a dos puntas. Una, esa que recaude mejor sus amigos Sí. para que repartan. Y la otra que es La inflación. segunda es destruir la economía Sí. nacional. Puedo poner la información urgente, Ah, dale. porque si no va a ser tarde, sino después. No va a ser Ya urgente. no va a ser urgente. Va a ser vieja. Esto es urgente en La Nación Más. 20 minutos para las